Buenas noches. Empezamos otro capítulo de El debate en la televisión pública. ¿Necesarias las religiones? ¿Son necesarias las religiones? ¿Son necesarias las religiones? Estas son algunas preguntas disparadoras de lo que hoy vamos a escuchar aquí y quiero presentar ya a los dos expositores. Primero, a quien va a estar a favor, es al ex sacerdote Rubén Dri. Es filósofo y es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y por el otro lado, quien va a opinar en contra, por lo menos después lo vamos a ver, es el doctor Alberto de la Torre. Alberto es doctor en física, es autor del libro Universo sin Dioses y además es vicepresidente de la Asociación Civil Ateos de Mar del Plata. Esto no es una competencia, esto se trata, acá es un equipo de gente que ha venido a este estudio del Canal 7 de la televisión pública para tratar de informarnos, para tratar de educarnos. En principio entonces el que va a empezar es el doctor, y ustedes también pueden opinar votando o opinando, mejor dicho, no me gusta la palabra votar, en la dirección electrónica que figura en la pantalla. Entonces, quien fue ganador del sorteo va a empezar primero, pero todos van a tener el mismo tiempo, los mismos recursos audiovisuales, etcétera, de manera tal que lo vamos a escuchar primero al doctor Alberto de la Torre. Alberto, tenés 3 minutos. Bien, Dios es imposible, innecesario, indeseable y no hay ninguna evidencia de su existencia. El Dios de las religiones, omnipotente y de bondad infinita, no puede existir. La existencia del mal implica una contradicción entre estas propiedades. Si existen niños que sufren por cáncer terminal, no puede existir Dios. Existe Auschwitz, no existe Dios, dice Primo Levi. Un Dios creador no es necesario. Uno de los más importantes logros de la física del siglo XX es poder explicar el universo, cómo el universo apareció sin la necesidad de un creador. El universo aparece como una fluctuación cuántica que se amplifica y se materializa en lo que observamos hoy. Esta explicación tiene mucho soporte teórico y experimental, aunque algunos aspectos aún deben ser aclarados. Es un modelo racional, muy confiable y de todas maneras es mucho más aceptable que la idea absurda de un ser sobrenatural creando a la naturaleza. Nuevamente, el avance del conocimiento implica un retroceso de los mitos y religiones. Esta correlación entre mayor conocimiento y menor religiosidad también se presenta en individuos. Encuestas hechas en Estados Unidos e Inglaterra muestran que más del 90% de los científicos de más alta jerarquía no creen en los dioses de las religiones. Dios es entonces innecesario y contradictorio. Además, es indeseable. Indeseable debido a las bestialidades hechas en su nombre. La historia muestra judíos, musulmanes y cristianos matándose en nombre de sus dioses, y lo siguen haciendo hoy. Las religiones se han opuesto a progresos científicos y sociales. Un mundo sin religión sería sin duda un mundo con más paz, más libertad y más justicia. Si Dios es imposible, innecesario, indeseable, ¿por qué existen las religiones? Existen porque son un sistema autosustentado que se nutre de todas las ideologías. Son instrumentos de poder de los grupos dominantes. Las sociedades con religiones tienen ventajas evolutivas, son sencillamente mejores guerreros. Hoy podemos plantear que una cultura superior, basada en la solidaridad y la colaboración, y no en el dominio y la explotación, en esa sociedad podemos plantear la posibilidad de prescindir de las religiones. Bien, esta fue la palabra del doctor Alberto de la Torre. Rubén Dri va a tener sus 3 minutos. Yo le pido que usted haga su exposición y después, si quiere refutar lo que dijo, elija lo que quiera. El ser humano es un animal que ha roto con la animalidad. Es un animal antianimal. Al romper con la animalidad, ha roto con el mundo de los sentidos, con el estrecho mundo de los sentidos y se ha abierto al mundo de la universalidad. Desde ese momento ha perdido el etos en el cual se afirmaba
y necesita absolutamente un nuevo ethos, es decir, un nuevo ámbito en el que sea posible la vida. Este nuevo ámbito es un ámbito universal, surgen necesariamente las cosmovisiones que se expresan como mitos, como religiones, como filosofía o como teología. En primer lugar, como mito o como religión. El mito es religioso, la religión es mitológica, siempre se expresa mediante narraciones simbólicas, mediante las cuales se otorga sentido con acontecimientos que tuvieron lugar en el inicio. Tuvieron lugar en el inicio porque deben fundamentar precisamente toda la vida. Los símbolos fundamentales de las religiones son aquellos que unen lo fracturado. El ser humano es un ser esencialmente fracturado. Está fracturado con la naturaleza, está fracturado con los otros seres humanos, está fracturado con la trascendencia. Necesita precisamente superar esas fracturas. No la puede superar mediante la ciencia. La ciencia siempre va a lo particular, nunca es cosmovisiva. Se puede superar solamente mediante una cosmovisión. Esta cosmovisión necesariamente es mitológica, es decir, necesariamente es religiosa. Precisamente la religión religa. No por nada, en el momento de máximas fracturas, como es el sufrimiento, como es la muerte, por ejemplo, es cuando más se afirma lo religioso. Entonces, el tema fundamental es la fractura del ser humano, la búsqueda de sentido. Esa búsqueda de sentido no lo puede dar la ciencia. Hay una confusión cuando se pretende que explicaciones científicas le den sentido a la vida. La vida o la historia solamente tiene sentido con una visión de universalidad, porque el sentido se busca en cosas particulares y las cosas particulares o los problemas particulares solamente adquieren sentido cuando están en el ámbito de un proyecto y este proyecto necesariamente es universal. Bueno, este proyecto universal realmente solo lo pueden dar las religiones o los mitos, ¿no es cierto?, que en sociedades conceptualizadas se expresan ya sea como teología o ya sea como filosofía, que conceptualizan los símbolos. Rubén, tiene 2 minutos para hacer reflexiones sobre esto que vio. Si hay religiones que han propiciado el genocidio, la opresión, como los hay, y sobre todo las instituciones religiosas, que no hay que confundir con la religión, sin embargo, también hay que ver que la religión ha servido realmente como motivo de luchas, motivo de liberación, cuando se transformaron en verdaderos fermentos, como lo plantea Jesús, de hecho, que de hecho el cristianismo debiera ser un fermento en la masa, es decir, aquello que hace fermentar la masa, y la hace fermentar en contra precisamente de la opresión, que en ese momento era nada menos que el sacerdocio judío y sobre todo el imperio romano, que eran precisamente los opresores. Gracias. Dentro de un instante, los 2 observadores, en este caso Otilia Weinstock y Noé Gitrick, van a poder preguntar también y seguramente interpretar algo de lo que ustedes deben estar pensando en sus casas. Nosotros hacemos una pausa aquí en El Debate por la televisión pública. Ya volvemos.